Bien, voy a darle lectura a este pasaje en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulos 4, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia de Villalta, una iglesia bíblica muy numerosa, invitó a un evangelista para una semana de mensajes especiales. Al final de esa semana, el evangelista desafió a la congregación a desarrollar una mayor devoción por Cristo y a ser más comprometida con la propagación del evangelio. Luego, sin mucho espectáculo, coerción o manipulación, invitó a la gente a pasar al frente del auditorio y arrodillarse con él para orar. Su mensaje había afectado a muchas personas y ellos respondieron a su invitación. Pero esta iglesia no estaba acostumbrada a los llamados al altar. Y al terminar la reunión, un miembro prominente expresó, de modo que lo escucharan los que estaban a su alrededor, que él estaba en desacuerdo con los llamados al altar, con el llamado al altar del evangelista. El enojo que comunicaban tanto sus palabras en voz alta como sus expresiones faciales sorprendió a los que estaban alrededor de él. Acusó al evangelista de usar prácticas antibíblicas y manipulación emocional. Aún amenazó con irse de esa iglesia si los líderes no trataban de inmediato con esa situación. Al escuchar las acusaciones airadas de esta persona, varios salieron en defensa del evangelista. Podían ver que Dios había usado al evangelista para reavivar la iglesia que estaba fría en lo espiritual y apoyaban su petición de mayor evangelización. Acusaron a los que se oponían a los llamados al altar de ser tradicionalistas de mente cerrada, que siempre se resisten al cambio. También los acusaron de ser insensibles a la guianza del Espíritu Santo y a no preocuparse por los perdidos. Otras personas se pusieron del lado del que criticaba, diciendo que el evangelista predicaba un evangelio que promovía una fe fácil. Levantaron falso testimonio en contra del evangelista en relación a sus motivaciones y su carácter, y tildaron de liberal a todo aquel que lo apoyaba. También acusaron a los líderes de la iglesia de no tener discernimiento espiritual y llegaron al punto de pedir la renuncia del equipo de liderazgo, acusándolos de haber pecado por invitar a un lobo vestido de oveja a predicar en la iglesia. Rápidamente los chismes y los rumores llenaron las líneas telefónicas. Ofensas del pasado entre creyentes fueron reavivadas y acusaciones dañinas se lanzaban en toda dirección. Palabras retadoras y cargadas de enojo pasaron a ser la forma natural de expresión, así como verdades a medias, temor, sospecha y falta de confianza. Familias y amigos eran obligados a elegir bandos. El liderazgo de la iglesia mantuvo una comunicación deficiente con la congregación y la ira y el odio escalaron. En menos de un año, la iglesia de Villalta se había dividido en dos grupos. Cada grupo aseguraba estar defendiendo la verdad bíblica. Y no había deseo de parte de ninguno de los lados de buscar la reconciliación.
Antes bien estaban contentos de haberse librado el uno del otro. Aunque el nombre Villalta, hermanos, y este relato son una ficción, el comportamiento atribuido a esta iglesia es muy real. La descripción del conflicto en Villalta no es una exageración. Refleja las actitudes y comportamientos observados en innumerables peleas y divisiones de iglesias. Y es que sin importar nuestras opiniones teológicas sobre los llamados al altar, todos deberíamos darnos cuenta que el comportamiento de estos creyentes fue sin ninguna consideración por lo que las Escrituras enseñan acerca de la conducta y la forma de hablar que debe caracterizar a un cristiano. Se comportaron como personas que no saben absolutamente nada del Evangelio y del Espíritu Santo. Actuaron más como niños malcriados que como cristianos maduros, llenos del Espíritu del Señor. Hermanos, el conflicto es una realidad en medio de la humanidad desde el día en que el pecado entró a este mundo. Adán y Eva comenzaron a tener conflictos desde el primer instante en que ellos desobedecieron a Dios. Caín y Abel tuvieron conflictos en el que Caín terminó quitando la vida a su propio hermano. El pueblo de Israel constantemente leemos cómo es que se caracterizaba por murmuraciones, divisiones, pleitos, contiendas entre ellos en su peregrinar por el desierto. O que hay de Saúl persiguiendo a David para tratando de quitarle la vida, o del propio Absalón, su hijo, tratando de despojarlo del trono. En el Nuevo Testamento encontramos a los fariseos constantemente acechando a nuestro Señor Jesucristo. Aún los discípulos del Señor, podemos leer textos en los que discutían entre sí, peleaban entre sí. Y las iglesias del Nuevo Pacto, hermanos, igualmente enfrentaron conflictos. Corinto, Galacia, y aún en nuestros días, las iglesias locales a menudo enfrentan diferentes tipos de conflictos. La pregunta que surge es, ¿cómo? ¿Cómo pueden los cristianos trabajar en unidad hasta que Jesús regrese de nuevo? ¿Cómo es que debe un creyente bíblico, lleno del Espíritu Santo y poseedor de la guía de la palabra de Dios, tratar sus diferencias? Estos estudios, hermanos, los desarrollé por una necesidad particular en el norte. Y estoy basándome mayormente de una obra del autor Alexander Strauch que lleva el título Si os mordéis y os coméis unos a otros. Y cito de esa obra las palabras de este autor. Es importante tener en mente que no hay nada malo con creyentes en desacuerdo entre sí o defendiendo sus creencias. De esta manera aprendemos, corregimos y orientamos nuestros pensamientos y ayudamos a otros a mejorar. El Espíritu Santo a menudo utiliza el aspecto emocional de un desacuerdo o conflicto para llamar nuestra atención, para hacer los cambios necesarios en nuestras familias, iglesias y aún en nuestras vidas personales. El conflicto puede ayudarnos a descubrir nuestras deficiencias de carácter y corregir nuestras ideas doctrinales, definir nuestras creencias, refinar nuestros planes, ayudarnos a crecer en sabiduría y experiencia de vida. Nos pueden ayudar a aprender a confiar en Dios durante tiempos difíciles y profundizar nuestra vida de oración. Pero lo malo es que los creyentes se comporten pecaminosamente y traten los conflictos de una manera indigna y antibíblica. Tristemente, tal comportamiento es muy común. De toda la sociedad que pobla este planeta, hermanos,
de todas las naciones que conforman este mundo, hermanos, de todas las personas, somos nosotros los cristianos, hermanos, quienes deberíamos de estar capacitados mejor que nadie para abordar cualquier diferencia o cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué causa? Puedo dar dos. En primer lugar, amados hermanos, porque tenemos las Sagradas Escrituras. Y estas nos dan instrucción detallada respecto de cómo deberíamos de tratar esas diferencias y controversias. Dice un autor, a medida que los inspirados escritores del Nuevo Testamento abordaban estos temas, proveyeron instrucciones de incalculable valor sobre cómo los creyentes deben pensar, actuar y tratarse entre sí, sobre todo cuando surge algún conflicto. Y en segundo lugar, porque Cristo provee el poder por medio de su Espíritu para que seamos capaces de obedecer esta palabra, su palabra, y aún controlar, someter y sujetar nuestras pasiones pecaminosas, hermanos. Por eso es que el cristiano es quien debería de estar más capacitado para enfrentar cualquier tipo de circunstancia de estas. Hay tres principios bíblicos fundamentales que son los que estudiaremos a través de estas enseñanzas. El día de hoy veremos el primero de estos tres. Tres principios que la palabra de Dios nos ofrece para que nosotros consideremos como ese fundamento, esa base, la esencia de cómo deberíamos abordar esta clase de circunstancias. Cada uno de nosotros en lo particular. Veremos que el primero de estos principios es que el cristiano es llamado a actuar en el Espíritu. El segundo de estos principios, el cristiano es llamado a actuar en amor. Y el tercero es, el cristiano es llamado a actuar siempre en humildad. Veamos hoy el primer principio, que es actuar en el Espíritu. Cito, cuando surge el conflicto, nuestras actitudes y comportamientos deben reflejar nuestra nueva vida en Cristo dada por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Hemos de reflejar el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Debemos andar por el Espíritu y ser controlados por el Espíritu, no controlados por la carne o caminar fuera de control. Hay algunos textos base para abordar este primer principio fundamental. Vayamos en primer lugar a la carta de Pablo a los Gálatas en su capítulo 5. El primer punto de esta lección, hermanos, de actuar en el Espíritu, es el siguiente. Cuando enfrentes conflicto, no muestres las obras de la carne. Cuando enfrentes conflicto, no muestres las obras de la carne. La mayor parte de las contiendas y divisiones innecesarias que afligen muchas iglesias hoy en día, dice Strauch, resulta de creyentes manifestando las obras de la carne y no andando en el Espíritu. En el caso de la iglesia de los Gálatas, existían serios desacuerdos sobre la función de la ley de Moisés en relación con la salvación y la vida cristiana. Tras exponer la doctrina correcta, el apóstol Pablo amonesta a la iglesia con fuertes palabras. Vean el versículo 15 del capítulo 5. Pablo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En este versículo 15, dice un autor, las personas, miembros de la iglesia, son descritas en el acto de precipitarse sobre los demás como bestias salvajes. La violencia y su resultado funesto son descritos mediante una serie ascendente de actos horripilantes. Se mordían unos a otros, comiéndose unos a otros, y si persistían, el apóstol Pablo está diciendo, serán totalmente consumidos los unos por los otros, obedeciendo los dictados de su hombre viejo, asemejándose a la naturaleza, a la bestia bruta, tratándose con dientes y uñas.
Y dice un comentarista, uno podría esperar semejantes actos de terror y violencia de parte de los enemigos del pueblo de Dios en su arremetida contra el justo, como citan constantemente los salmos. Pero no se puede acusar de semejante conducta a los que se dicen ser creyentes en el Señor Jesucristo y miembros de la Santa Iglesia Universal. ¿O sí? Pablo los estaba acusando de eso. ¿Y cuál era la causa del potencial de destrucción mutua en medio de esta iglesia local? Vayan a los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, a veces leemos este texto cuando predicamos el Evangelio a los inconversos, y es cierto, se aplica a la actitud del hombre en el estado inconverso, pero observe que el pasaje continúa diciendo, acerca de las cuales os amonesto a ustedes, creyentes de la iglesia de Galacia. Como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De toda esta lista, hermanos, de obras de la carne descritas, quiero destacar 8. 8 que el autor de esta obra llama pecados sociales. Pecados que tienen que ver más con la relación de los unos para con los otros, los cuales son enemistades. ¿Qué son enemistades? Sentimientos y acciones hostiles, podríamos decir. Pleitos, es decir, rivalidades, toma de partidos, de bandos, celos, es decir, una disposición egocéntrica, un resentimiento continuo, constante, iras, contiendas, la búsqueda de lo propio sin considerar a los demás, disensiones, controversias, opiniones distintas, discusiones en amargura, chismes, herejías, es decir, divisiones, facciones, esa mentalidad de nosotros contra ellos, envidias, es decir, ese deseo egoísta, un anhelo por poseer lo que otros tienen, que redunda en hablar mal del prójimo buscando sus faltas o incluso que lleva a las personas a alegrarse por los fracasos de los demás. Estos 8 pecados sociales destacan de entre los demás, porque son a menudo los que se manifiestan en medio de las contiendas, en medio de las diferencias, en medio de los conflictos que surgen, no solo en el mundo, pero dentro de la iglesia local. Ahora no vamos a estudiar detenidamente todo esto, pero hay 3 cosas importantes a la luz del contexto que podemos extraer, hermanos. Y lo primero, hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, está completamente en contra de estas obras de la carne, hermanos. Vean los versículos 16 y 17 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El Espíritu Santo, hermanos, está completamente en contra de toda obra de la carne. Esa es una realidad. Pero en segundo lugar, a la luz del contexto, aprendemos y entendemos que en última instancia, la raíz de esta clase de comportamiento no es otra cosa sino el orgullo. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa palabra vanagloriosos, la palabra griega que significa una gloria vana,
Es decir, una arrogancia que engaña a sí misma, una gloria impulsada por delirios personales de grandeza, un engreimiento sin fundamento, una jactancia donde no hay absolutamente nada de qué jactarse, un orgullo o presunción vacíos, una mera pretenciosidad. Eso es vanagloria. El orgullo, entonces, es la raíz de todas estas actitudes carnales, de todas estas actitudes, de todas estas obras de la carne, hermanos. Cuando nos consideramos a nosotros mismos como superiores a los demás, o como que nuestros pensamientos o posturas son mucho más dignas que la de cualquier otro. Y en tercer lugar, a la luz del contexto también aprendemos que el llamado bíblico no solamente es a no actuar en la carne, sino a hacer completamente lo opuesto. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué clase de servicio es este, hermanos, al que nos está exhortando el apóstol Pablo? Dice un autor, es un servicio rendido en imitación a aquel que tomó forma de siervo y quien en la solemne noche, cuando puso su pie en el umbral de su más profunda e indescriptible agonía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él era el siervo que Isaías prefiguró, totalmente consagrado, sabio y dispuesto. Este es el servicio que Pablo tiene en mente cuando dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que se quiere decir por este amor por medio del cual un hermano sirve voluntariamente al otro? En él está comprendido todo esto: profundo afecto, ternura abnegada, compasión genuina, prontitud para dar ayuda, gran esfuerzo para promover el bienestar del hermano. Y en un sentido amplio el del prójimo, longanimidad y aún perdón. Cuando enfrentes conflicto, entonces, hermano, en primer lugar, recordemos, no mostremos las obras de la carne. No solamente la iglesia de los Gálatas, pero aún también la iglesia de Corintio. Es otro ejemplo e ilustración de actuar de esta manera. Dice otro comentarista, no había otra iglesia fundada por Pablo, por lo que sabemos, que estuvo tan plagada por el pecado y la división, refiriéndose a los corintios. En la iglesia de Corintio, hermanos, existían una gran cantidad de errores y pecados que el apóstol Pablo tuvo que tratar. Vayan a la primera carta a los Corintios. Vamos a mover rápido las páginas. Capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había contiendas entre los corintios. Después, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Había pecado escandaloso entre los corintios. Posteriormente, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Había discusiones, había problemas para discernir o entender la forma adecuada de ver el matrimonio en el nuevo pacto. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Había creyentes jactándose de su libertad cristiana, pero tropezando a otros al mismo tiempo, diciendo ser más conocedores, tener un conocimiento más profundo. Había jactancia, hermanos. Capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice el apóstol Pablo, y en parte lo creo. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había ese mal entendimiento de la necesidad, del uso, de la utilidad de los dones espirituales entre ellos y excesos en cuanto a esto. Capítulo 15, versículo 12.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, había toda clase de conflicto, pecado, divisiones, pleitos, contiendas. ¿Y cuál era la causa, hermanos? Regresen al capítulo 3, versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, dice el apóstol. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora no vamos a entrar en discusión. Ustedes saben que la doctrina del cristiano carnal es una doctrina que aborrezco y que considero completamente antibíblica. No está diciendo Pablo que hay cristianos que son carnales. Más adelante los exhortaría, examínense. Examinaos a vosotros mismos, les exhorta posteriormente. ¿Un cristiano puede actuar en las obras de la carne? Sí. Pero un cristiano se va a arrepentir y va a corregir. Pero cuando un hombre que dice ser cristiano vive constantemente de esa manera, Pablo el apóstol exhorta, examinaos a vosotros mismos. Los creyentes de Corintio entonces se jactaban de su espiritualidad y conocimiento, sin embargo sus peleas, celos y sectarismo mostraban que no andaban en el Espíritu. Poseían abundantes dones espirituales, sin embargo carecían de la gracia del Espíritu. Su forma de conducta era inconsistente con el verdadero llamado del cristianismo. Y en su segunda carta a los Corintios se ve obligado a abordar una vez más algunos conflictos y enumera de manera similar al escribir que cuando escribió a los Gálatas 8 pecados de discordia. Segunda de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dice un autor, no podía haber esperanza de unidad en la iglesia de Corinto hasta que los creyentes reconocieran y se arrepintieran de su conducta carnal y anticristiana. Hermano, en primer lugar entonces, cuando enfrentes conflicto, no muestres las obras de la carne. Estamos abordando el contexto de la iglesia local, pero ¿qué hay de los hogares? ¿Qué hay, esposos, esposas? Cuando hay alguna diferencia, aplica este principio. No muestres las obras de la carne. En segundo lugar, segundo punto de nuestra lección. Cuando enfrentes un conflicto, no solo no muestres las obras de la carne, pero muestra el fruto del Espíritu. Lo que el creyente no debe hacer cuando se ve involucrado en un conflicto es volver a actuar como en sus viejos tiempos antes de la conversión, cuando la carne impulsaba su comportamiento. Efesios 4, versículo 1 al 17, habla de la vida nueva en Cristo. Habla de que nosotros somos llamados a conducirnos de una manera completamente distinta a como lo hace la gente del mundo. Déjeme ir brevemente a ese texto, aunque no lo tenía aquí señalado para citar. Versículo 17, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice el apóstol Pablo. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La vida cristiana, hermanos, comienza en el momento en que una persona recibe al Espíritu y experimenta esa profunda y radical transformación. En la misma carta a los Gálatas, el apóstol Pablo menciona en varias ocasiones cómo es que el cristiano debería de caracterizarse por ser guiado por el Espíritu Santo. Él dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu.
Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se nos ha dado un precioso y maravilloso don a los cristianos. Los creyentes en Galacia estaban tratando de vivir en sus propias fuerzas y Pablo está exhortándoles a vivir, a andar, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo mismo que nosotros somos llamados a procurar hacer. La vida cristiana no se vive en sus propias fuerzas, pero se vive en la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde es que obtenemos ese poder? Comunión con Dios, hermano. No oramos para tener un checklist. O no leemos simplemente para marcar nuestro plan de lectura. Leemos y oramos las Escrituras para tener comunión con Dios. Comunión viva, real, genuina, con el Dios omnipotente que es Espíritu y que ha prometido estar particularmente en el lugar secreto del cristiano. Y aún en medio de su iglesia, cuando ésta se reúne y se congrega para adorarle y hacerlo en espíritu y en verdad. Dice otro autor, nada aparte de la llenura y presencia del Espíritu Santo es suficiente para ayudar a los creyentes a resistir los deseos de la carne y vivir una vida que refleje a Cristo. Pablo, regresemos a Gálatas capítulo 5. Presenta el contraste de las obras de la carne y lo que él llama el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega, contra tales cosas no hay ley. Un comentarista escribe que este fruto, hermanos, es nada menos que la reproducción práctica del carácter y por lo tanto la conducta de Cristo en la vida de su pueblo. Dice Alexander Strauch, el fruto del Espíritu entonces ofrece una guía objetiva a nuestras actitudes y nuestro comportamiento cuando enfrentamos un conflicto. Así que siempre deberíamos hacernos esta pregunta: ¿estoy mostrando el carácter de Cristo y la vida del Espíritu cuando tengo un desacuerdo con alguien o cuando trato con alguien que se opone a mis propios pensamientos? Hermano, detente a meditar cuando te encuentras en alguna diferencia con alguno de tus hermanos o en casa, hermano, hermana, cuando entre ustedes como esposos surge alguna diferencia. Hagan un alto y pregúntense, examínense, ¿estoy actuando verdaderamente en el Espíritu? ¿Estoy mostrando el carácter de Cristo en estos momentos? Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, algo evidente en estos momentos, en mi propia vida. Es una tragedia, afirma Donald Guthrie, que las relaciones entre creyentes a menudo hayan sido destrozadas por el incumplimiento de las responsabilidades que conlleva el caminar en el Espíritu. Ahora, observe una cosa importante solamente para reflexionar un poco de esta lista. No se trata de los frutos, sino de el fruto. Cada una de estas palabras simplemente manifiestan un aspecto de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y cada uno de estos elementos deben de ser evidentes en un precioso equilibrio en la vida de un cristiano. Pero creo que no es casualidad el orden en el que se encuentran descritos. Comienza por el amor, pero concluye con esta palabra importante, templanza. Es decir, dominio propio, autocontrol. Y Sinclair Ferguson menciona respecto a este aspecto del fruto del Espíritu Santo algo interesante, hermanos.
Él señala que la templanza va al final, hermanos, porque al final, si estás viviendo en el Espíritu, si verdaderamente el fruto del Espíritu se está reflejando en tu propio caminar cristiano, en última instancia se va a hacer visible por medio de ese autocontrol, ese dominio propio, esa templanza, que es algo sumamente evidente a los que nos rodean. Él dice lo siguiente: la vida del Señor Jesús fue de perfecto dominio propio, pero lo que eso significa es que Él poseía y expresaba todo este fruto del Espíritu plenamente y en perfecto equilibrio entre sí. El resultado fue que aunque con su presencia las personas tomaban conciencia de su pecado y necesidad, Jesús nunca les humilló. No ahuyentó a los débiles, ni a los necesitados. No. Había algo, dice Ferguson, magnéticamente atractivo en él. Su templanza significaba que era capaz de expresar todo el fruto del Espíritu de un modo que debía ser como escuchar hermosas voces cantando en armonía, entrelazándose unas con otras para realzar cada una de ellas. Solo el Espíritu del Señor Jesús puede hacernos semejantes a Jesús, hermanos, y producir en nosotros el fruto del Espíritu. Y cuando Él hace eso, nuestras vidas se vuelven como árboles que dan fruto y florecen maravillosamente. No solo entonces no actuemos en las obras de la carne, pero mostremos el fruto del Espíritu, hermanos. Tercer punto de nuestra lección, solamente este y uno más. Cuando enfrentes conflicto, muestra la sabiduría de lo alto, hermano. Vayan a la carta de Santiago, capítulo 3. Versículos 14 al 17. Desde el 13 voy a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellos que nos escuchan?, pregunta el autor. ¿Hablamos la verdad en amor? ¿Controlamos nuestra ira y especialmente nuestra lengua? David mismo sabía que él solo no podía contener su lengua. Por consiguiente oró con fervor, Salmo 141:3, pidiendo que Dios lo ayudara. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y es que el contexto de este pasaje, hermanos, es sobre el uso pecaminoso de la lengua y la necesidad de aprender a controlar nuestras palabras. Santiago está contrastando dos tipos de sabiduría, digámoslo así, por decirlo de una manera, que pueden llegar a conducir nuestras palabras y conductas. Particularmente esto es de destacar en medio del conflicto. Por un lado, la verdadera sabiduría, es decir, la de lo alto, como la llama Santiago, se caracteriza porque es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, es de buenos frutos, es sin incertidumbre, es decir, sin desórdenes y sin hipocresía. Y en contraste, Santiago menciona la sabiduría de abajo. Su origen, nos dice Santiago, es terrenal, animal. Más aún, dice él, diabólico.
Y la evidencia de esta clase de sabiduría es que produce celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Hermanos, ¿qué producen tus palabras? Una vez más, cito a Strauch. Cuando experimentamos desacuerdos acalorados con otros creyentes, deberíamos utilizar Santiago 3 para guiar nuestras palabras y conducta, siendo que allí se refiere directamente al control del fuego de la lengua y define una conducta cristiana apropiada. Sin esta sabiduría, estamos en grave peligro de mordernos y comernos unos a otros. Un ejemplo gráfico lo ofrece el propio autor también. Dice, en una iglesia, por ejemplo, algunas personas se pusieron de pie jubilosas y se regocijaron en público inmediatamente después de que la congregación, de forma contenciosa y por un estrecho margen, votó a favor de despedir a su pastor. Continúa diciendo, parecía no importarles que los niños del pastor estuvieran cerca mirando cómo la gente celebraba la destitución de su padre de su posición. Pregunta, ¿qué impacto cree usted que tuvo este comportamiento en la opinión de aquellos niños acerca del pueblo cristiano y la vida aún dentro de una iglesia local? Pero una pregunta más importante aún, ¿cómo cree usted que Dios ve esa clase de conductas? Hermano, ¿qué impacto cree usted que tendrá en los que le rodean la conducta que a menudo pudiéramos mostrar, sobre todo en medio de algún tipo de conflicto? ¿Qué opinión podrían llegar a tener las personas alrededor nuestro, los incrédulos alrededor de nosotros, respecto de la vida cristiana? Quizá las personas del ejemplo que celebraron de esa manera puedan haber pensado que obtuvieron una victoria. Pero no olvidemos, hermanos, que hay un día en el que se establecerá un tribunal, en el que ahí realmente se proporcionará la última palabra sobre esta clase de éxitos. Déjenme concluir y apresurarme, hermanos, porque 3 puntos llevamos hasta aquí. Cuando enfrentes conflicto, no muestres las obras de la carne. Cuando enfrentes conflicto, muestra el fruto del Espíritu Santo. Cuando enfrentes conflicto, muestra la sabiduría de lo alto. 4 y último lugar, aprendamos a tratar nuestros desacuerdos como cristianos verdaderamente controlados por el Espíritu del Señor, hermanos. Una vez más cito del autor, si tan solo pudiéramos reconocer que cada conflicto es una prueba de si vamos a manifestar el carácter de Cristo, la sabiduría de lo alto y la realidad del Evangelio en nuestras vidas. En los 2 ejemplos citados, la pregunta es, ¿qué podrían haber hecho diferente estos hermanos para conducirse en el Espíritu y mostrar verdadera obediencia al Señor? ¿Qué deberían de haber hecho los miembros de la iglesia de Villalta, de este ejemplo ficticio que dábamos, pero que se acerca mucho a la realidad de muchos contextos? ¿Qué deberían de hacer los cristianos que destituyeron a su propio pastor? ¿Cómo deberían de haber actuado? ¿Cómo se deberían de haber conducido? ¿Cómo deberíamos de conducirnos nosotros, hermanos, en medio de las diferentes dificultades que seguramente han surgido y seguirán surgiendo en medio de nosotros, hermanos? Seis cosas simplemente para resumir algo que veremos más adelante incluso. En primer lugar, hermano, ora. Ora al Señor. Y aquí déjeme traer una aplicación de algo que he aprendido últimamente. En Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 y 7 dice,
el apóstol, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo está dando aquí una clave bien importante para nosotros los cristianos de cómo deberíamos de conducirnos en medio de dificultades, hermanos. Él dice, ora. Él no está diciendo, dale vueltas en tu mente a la circunstancia. Él no está diciendo, reflexiona constantemente en todo lo que está pasando. Él dice, ora. Con todo tipo de ruego y con acción de gracias. Y cuando hacemos eso, ¿cuál es el resultado? Dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando enfrentamos conflicto, a menudo lo que hacemos nosotros es darle vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente. Pero la Escritura nos exhorta y nos ordena, habla al Señor, ora a Dios. ¿Qué es lo que deberíamos de mantener en nuestros pensamientos? Bueno, el versículo 8 lo dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los cristianos solemos afanarnos de más y afligirnos de más por no aplicar estos principios, hermanos. Dios espera que nos dirijamos a Él en oración, que lo hagamos, que presentemos toda clase de oración y ruego y lo hagamos con acción de gracias. Y es la forma en la que Él guardará nuestros pensamientos y en la medida en que nosotros también dedicamos nuestra mente a meditar en estas cosas dignas, Él es glorificado, hermanos. Así que en primer lugar, ora. En segundo lugar, revisa tus actitudes y conducta. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Examínate, medita cómo estás actuando, medita cómo estás hablando, medita cómo estás dirigiéndote en medio de la circunstancia. En tercer lugar, actúa en amor. Esto lo veremos después. Será la siguiente lección, pero Efesios 4:2 leíamos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Veremos en la siguiente lección qué implica actuar en amor verdaderamente. En cuarto lugar, busca consejo de hombres maduros, tus pastores principalmente. Pide dirección. Quinto lugar, trata a los demás con bondad y cortesía. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y por último, lo que corresponderá a la lección 3, sé humilde. No olvidando esto, dice el autor, cada conflicto demuestra si practicamos lo que predicamos, si somos hacedores de la palabra o tan solamente oidores. Cada conflicto revela la autenticidad de nuestra vida cristiana. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y todos somos responsables ante Él. Actúa en el Espíritu, hermano. Que el Señor nos dé gracia para aplicar estos principios. Sé que, hermanos, no es una necesidad urgente en esta iglesia local el estudiar estos principios, pero es una necesidad, no deja de serlo. Y créanme, es mejor que estudiemos ahora, en este punto, que cuando sea quizá incluso demasiado tarde, hermanos. Hay iglesias en las que se llega a ese punto, hermanos, que por haber ignorado estos principios, las circunstancias van escalando y hay un momento en el que ya no hay retorno. Y Dios trae simplemente un juicio. Pero gloria a Dios que podamos meditar, estudiar y reflexionar en estos principios, hermanos,
y que como iglesia el Señor siga usando todo esto para embellecer su obra, para seguir santificándonos, hermanos, para seguir purificándonos y conformándonos más y más al carácter de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Amén.